Diputados despachan a comisión mixta proyecto de educación pública. Cámara aprueba informe de comisión investigadora por barrios críticos. Organizaciones civiles entregaron su opinión por proyecto de identidad de género. Organizaciones ciudadanas opinan sobre proyectos que regulan la publicidad para los consumidores. Diputados comentaron convocatoria de la ONU a presidenta Bachelet para integrar nuevo organismo mediador de conflictos internacionales. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí, como es costumbre, ya los hechos más importantes, más destacados en materia noticiosa generados acá en la Cámara. Partimos contándoles que los diputados despacharon finalmente a comisión mixta el proyecto sobre educación pública. La Cámara rechazó, eso sí, varias de las enmiendas que hizo el Senado a este proyecto que crea el sistema de educación pública. Ahora, una comisión mixta deberá concordar las divergencias surgidas entre ambas ramas del Congreso. El proyecto que crea un nuevo sistema de educación pública, conocido también como de desmunicipalización, traspasará la administración escolar desde los municipios hacia los servicios locales de educación pública. La iniciativa, que volvía del Senado, fue revisada por la Cámara para analizar las enmiendas realizadas. Varias de ellas fueron rechazadas por los diputados, por lo que el texto deberá ser visto ahora por una comisión mixta. Entre los artículos que deben ser resueltos en esta instancia está el de la gradualidad de la entrada en vigencia del sistema, donde Cámara y Senado han propuesto fechas diferenciadas y la posibilidad, establecida en el Senado, de que algunos municipios no sean traspasados a los servicios locales de educación pública. El diputado PPD, Rodrigo González, explicó las diferencias respecto al proceso de transición. Se han agregado algunos puntos fundamentales, como es el proceso de transición del sistema municipal actual, de las corporaciones municipales y los DAEM a servicios locales, permitiendo que se modifique el calendario que había propuesto el gobierno y buscando que se acelere más el proceso de transición, pero sobre todo que no se dé ningún tipo de cheque en blanco a ningún gobierno en relación con este proceso, que se le fije fechas fijas y fechas claras del proceso de municipalización y sobre todo que ningún gobierno pueda autorizar a ningún municipio que pueda salirse de este proceso de municipalización. Por su parte, el diputado Jaime Belolio, de la UDI, anunció reserva de constitucionalidad por la forma de financiamiento que la Cámara aprobó en el primer trámite y que luego fue rechazada en el Senado, pero en el que la Sala insistió durante esta jornada. Ellos insisten en que la presidenta esté obligada a enviar un proyecto de ley. De hecho, el texto de lo que ellos aprobaron es que lo debería haber enviado hace ya 4 meses atrás. Es decir, ellos lo que aprobaron es que la presidenta incumplió la ley, básicamente, y la obliga a enviar un proyecto para cambiar la forma de financiamiento, lo que a todas luces es inconstitucional y que solamente puede hacerlo la presidenta de la República. En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que había una relativa satisfacción en el gremio por este paso del proyecto y valoró que hubieran temas que tengan la posibilidad de mejorarse en la comisión mixta. El tema del endeudamiento se va a discutir en comisión mixta, que nosotros creemos que no es posible que se traspase a los docentes y trabajadores en general a un nuevo sistema sin que quede asegurado el pleno pago de todo tipo de deudas, previsionales, salariales y de otro tipo. En ese sentido creemos que la discusión que se va a abrir en la comisión mixta sobre eso es un espacio que puede mejorarlo, esa situación. Aguilar destacó también la reposición de facultades al Consejo de Profesores y que se evite que haya municipios excluidos de este sistema. El sistema de educación pública dependerá del Ministerio de Educación, que en coordinación con la Cámara de Diputados y el Senado debiesen generar la Estrategia Nacional de Educación Pública con la meta de mejorar la calidad de la educación entregada por el Estado. La comisión mixta que analizará ahora el proyecto estará integrada por los diputados UDI Jaime Belolio, DC Yasna Proboste, RN Germán Becker, Radical Alberto Robles y PS Manuel Monsalve.
Y la sala de la Cámara aprobó por 58 votos las conclusiones y propuestas de la instancia investigadora que analizó las intervenciones policiales y sociales en los barrios críticos entre el 2001 y el 2015. Durante su trabajo y para conocer la realidad de sus habitantes, el grupo parlamentario tuvo la oportunidad de sesionar en los barrios capitalinos de La Legua, Emergencia y Bajos de Mena. Cerca de 1 millón de chilenos que viven en la urbe de la región metropolitana y en diversas comunas del país viven en barrios cargados por la desigualdad, la pobreza, el narcotráfico y la delincuencia. Esa realidad donde muchas veces son estigmatizados y discriminados fue el objeto de la comisión investigadora que indagó las intervenciones policiales y sociales en barrios críticos entre 2001 y 2015. Durante el desarrollo de su trabajo recibieron autoridades, policías y expertos para conocer en detalle los programas aplicados en los diversos gobiernos y conocieron testimonios en terreno en los barrios La Legua, Emergencia de San Joaquín y Bajos de Mena en Puente Alto. La comisión constató la gran estigmatización que se vive en barrios de alta complejidad, ya sea por la violencia del crimen organizado o por cómo se replica esta realidad en los medios de comunicación. El diputado Bernardo Berger valoró que se hayan destinado cuantiosos recursos, pero consideró que no hubo coordinación suficiente para abordar las distintas problemáticas. La verdad las cosas que no fueron muy intervenidas en torno a la participación y al apoyo que se le podría haber entregado con mucho más énfasis, con mucho más prontitud y con mucho más compromiso. Sin embargo, también en ese periodo de que se hizo el análisis hay que reconocer que se hizo un gasto bastante importante, sobre todo en equipamiento, en infraestructura, en mejoramiento de los espacios públicos, que también, ¿verdad?, era uno de los tópicos que se estaba considerando. Pero no existió realmente una coordinación entre los distintos agentes dependientes de la administración del Estado en la intervención que se hizo en los distintos barrios. Por su parte, el diputado Giorgio Jackson señaló que las intervenciones policiales deben contar con mayor inteligencia para no involucrar a todos los vecinos. Por otra parte, agregó que se debe legislar con una mirada preventiva. Nosotros creemos que constituye un avance importantísimo para poder tener mejor institucionalidad en aquellos barrios que realmente son los más postergados y donde más exclusión y segregación existen. Detectamos no solamente ciertos patrones que existen en distintos barrios de alta complejidad, sino develamos que existe una muy poca articulación y continuidad en los programas que el Estado tiene para intervenir, además de muy poca evaluación y control de la efectividad de dichos planes. Entonces, con todo ese análisis hicimos una serie de recomendaciones y conclusiones que permiten, ojalá lo antes posible, estamos pensando, ojalá en una siguiente administración, tener una ley que pueda darle fuerza a la intervención en estos barrios críticos con un enfoque sobre todo en la prevención, sobre todo en la promoción social, urbana. Respecto a la intervención que se ha realizado, el informe de la comisión investigadora menciona que esta ha consistido solo en un conjunto de programas desvinculados entre sí y no en una política de Estado, lo que se manifiesta en la inexistencia de un concepto de barrios críticos o de criterios compartidos para reconocerlos, la concentración de las intervenciones en la región metropolitana, la falta de continuidad de las intervenciones, en la debilidad de la coordinación institucional y en la inexistencia de la coordinación de la aplicación de los programas en los territorios. Y organizaciones civiles entregaron su opinión por el proyecto de identidad de género. Las agrupaciones pro derechos homosexuales y trans remarcaron la importancia de la propuesta legal, al tiempo que presentaron sus principales observaciones al texto despachado por el Senado y que analiza la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara. Una amplia coincidencia manifestaron las tres principales organizaciones pro derechos homosexuales y trans del país en torno a la importancia de avanzar decididamente en la concreción legal del reconocimiento y protección de la identidad de género. Sin embargo, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la Fundación Iguales, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil y la Asociación Organizando Transdiversidades OTD Chile expresaron también la necesidad de introducir algunos perfeccionamientos a la propuesta legal. Uno de los temas defendidos por el móvil fue garantizar un trámite administrativo para todas las personas, independientemente de su estado civil, materia que acogió plenamente la Fundación Iguales, en voz de su directora jurídica Jimena Lizama.
Por eso el punto que expuse ahora era que no se puede obligar en el fondo a una familia a terminar su matrimonio para que se reconozca el derecho a la identidad de género de uno de los integrantes. Esto vulnera evidentemente el derecho a la vida privada, el derecho a la protección a la familia y también el derecho a la igualdad y no discriminación. Por otra parte, es súper importante que el proyecto incluya el derecho a niños, niñas y adolescentes como lo hacía hasta enero de este año, puesto que primero la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a ser oídos y expresamente consagra el derecho a la identidad. O sea, el derecho a la identidad es tan importante en niños, niñas y adolescentes que está expresamente consagrado. En este último punto también hubo plena coincidencia, así como no exigir certificados médicos para la realización de trámites generales, materia la cual ahondó Franco Fuica, vicepresidente y coordinador de Legislación y Políticas Públicas de OTD Chile. Para nosotros es muy importante que no haya ningún tipo de patologización para las personas trans mayores de 18 años y que para las personas menores se ingresen al proyecto, y lo que queremos también es que se ingresen con una suerte de tramos, es decir, menores de 14 años a través de un trámite en un tribunal de familia, evidentemente ojalá con la menor patologización posible, ojalá sin patologización, y de 14 a 18 también a través de un trámite administrativo con anuencia de sus padres. Y bueno, para personas mayores de 18 años sin ningún tipo de requisito, solamente un trámite administrativo en el registro civil. El diputado Hugo Gutiérrez valoró los aportes y fue enfático en concordar en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la identidad de género. Yo creo que la discusión sobre identidad de género creo que es importantísimo darla con seriedad y en los tiempos que corresponda, porque estamos hablando de respeto a personas, a seres humanos, que lo que buscan es justamente que el Estado de Chile le haga un reconocimiento a lo que ellos son, a lo que ellos se sienten. Y creo que un país que no hace ese reconocimiento, yo creo que está al debe en materia de derechos humanos. El legislador estimó que el proyecto debe ser abordado con profundidad, pero también con tiempos acotados, de modo que se garantice su despacho en el presente gobierno. El planteamiento fue compartido por las organizaciones, por lo que adelantaron, solicitarán al Ejecutivo que se aplique urgencia al trámite de la iniciativa y se evite así que la propuesta sea frenada o desmembrada en una próxima administración. Y organizaciones ciudadanas entregaron su visión sobre los proyectos que regulan la publicidad para los consumidores. La Comisión de Economía debatió sobre las normas de protección de los derechos de los consumidores con el fin de avanzar en los proyectos que buscan regular la publicidad y los contratos ofrecidos telefónicamente. Ese incómodo llamado a la hora de almuerzo desde una empresa de retail, una financiera o una empresa de telecomunicaciones con sus campañas de publicidad u ofertas a través de call center o vía correo electrónico podrían convertirse en algo del pasado. Y es que el proyecto que regula la protección a la vida privada en lo relativo a la publicidad contempla actualizar la legislación en materia de protección de los consumidores ante el escenario de desarrollo masivo de la publicidad y de ofertas de servicios no solicitados por ellos que se efectúan vía telefónica y a correos electrónicos privados. Lo anterior, de modo de velar por derechos fundamentales de los consumidores, como son el respeto a la vida privada, el acceso y uso de números de teléfonos y direcciones de correo electrónico privados y evitar el envío de información sin su consentimiento y sin regulaciones mínimas que resguarden las horas de descanso y la vida privada de las personas. El presidente de la Comisión de Economía, Sergio Espejo, del ADC, explicó los alcances de las iniciativas que se discuten en la instancia. Ha quedado absolutamente claro la urgencia de aprobar a la brevedad el proyecto que protege los datos personales que está actualmente en tramitación en el Senado. El marco de toda esta discusión es la protección de los datos suyos, los datos de quienes nos ven ahora, y cómo estos son un patrimonio propio y no algo que pueda ser utilizado por las empresas o por otros agentes sin consentimiento, sin que uno esté de acuerdo. En ese sentido, nuestra tarea es no solo aprobar ese proyecto de la brevedad, sino que además el buscar que estas dos mociones que protegen derechos de los consumidores a la hora de consentir un contrato vía telefónica o a la hora de definir qué publicidad puedo o no recibir, conversen con este proyecto, se integren armónicamente con este otro proyecto de ley de datos personales. En este punto, el parlamentario recalcó que lo principal es proteger el derecho de cada persona a no ser molestado.
La discusión de hoy es todavía una discusión preliminar. Y yo espero que podamos entrar en más profundidad con este objetivo que al final del día dice, primero, que la gente no sea molestada a través de información invasiva. Segundo, que cuando uno consienta en celebrar un contrato por vía telefónica, efectivamente haya acuerdo. Y en tercer lugar, naturalmente, facilitar también el desarrollo de la actividad comercial, que obviamente nos beneficia a todos, empezando por las pequeñas empresas. El representante de la ONG Derechos Digitales, Pablo Bollier, espera que se mantenga el sistema en el que los consumidores son los que autorizan que se les envíe publicidad. Lo que a nosotros nos interesa proteger es que en la tramitación en la Cámara de Diputados se mantenga el sistema que se eligió en el Senado, que es el sistema de opt-in, en donde los consumidores tienen que dar un consentimiento previo e informado a las empresas para recibir la publicidad, que es lo inverso que está sucediendo hoy, en donde las empresas pueden enviar publicidad libremente a los usuarios y los usuarios solo pueden desuscribirse de esa publicidad. Nosotros queremos que el sistema de opt-in, que es el que viene en el mensaje del Senado, es el que mejor protege el principio de la autodeterminación informativa y que por tanto protege la privacidad de las personas y su capacidad de que sus datos personales no sean tratados de forma ilegítima por parte de terceros. Los autores del proyecto para regular la protección de la vida privada en lo relativo al envío de publicidad concluyen que este escenario de desarrollo masivo de la publicidad y de ofertas de servicios no solicitados por los consumidores que se efectúan vía telefónica a números y correos electrónicos privados demanda la actualización de la legislación y cerrar los vacíos legales que permiten operar a las empresas de publicidad masiva. En tanto, el proyecto que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, regulando la formación del consentimiento de los contratos ofrecidos telefónicamente, consideran que se hace necesario contar con una reforma legal que tienda a proteger al consumidor frente a los diversos problemas, incluso abusos en algunos casos, del uso del mecanismo de contratación telefónica, obligando al proveedor a dar a conocer al consumidor las cláusulas contractuales por escrito y debiendo el consumidor manifestar su consentimiento por la misma vía a fin de prevenir el nacimiento de un contrato abusivo o con cláusulas desconocidas para el consumidor. Diputados de diversos sectores políticos se refirieron a la convocatoria realizada por la ONU a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, para integrar un nuevo organismo mediador de conflictos internacionales. Se trata de un comité integrado por reconocidas personalidades con experiencia relevante en mediación y diplomacia preventiva. Para integrar una junta consultiva de alto nivel sobre mediación integrada por otras 18 figuras de renombre internacional, fue convocada la presidenta de la República, Michelle Bachelet, por el secretario general de la ONU. Se trata de un comité integrado por reconocidas personalidades internacionales con experiencia relevante en mediación y diplomacia preventiva. Pero su nombramiento no ha estado exento de críticas, por lo que en ese plano los diputados Osvaldo Andrade, Jorge Ratke y Juan Antonio Coloma quisieron entregar su opinión respecto a dicha designación. Yo creo que nosotros debiéramos sentirnos orgullosos que una expresidenta la inviten a jugar un rol de esta naturaleza. Lo mismo sucede con el presidente Lago, que es una figura internacional que es convocado a muchas instancias de esta naturaleza. Los expresidentes pueden jugar un rol si hay un reconocimiento de lo que ha sido su prestancia, su talento. Esta noticia es altamente inconveniente para Chile, más aún cuando la propia Presidenta da a entender su beneplácito de poder aceptar un cargo de esa naturaleza, más aún cuando hoy día tiene una agenda legislativa muy recargada que tiene que preocuparse de llevar adelante. Y aquí quiero señalar algo relacionado justamente con el cargo a la cual ella se le está convidando, la resolución de conflicto. Ella quedó de presentar una ley de Araucanía antes de terminar agosto y todavía no se ha terminado. Resulta paradójico que se le ofrezca a la presidenta Bachelet un cargo de mediadora internacional cuando en nuestro país, hoy día y especialmente en esta fecha, la división nacional ha sido lamentablemente la que se ha tomado la agenda política. Cuesta entender que se le pida que ejerza un cargo de mediadora cuando ella hasta el momento ha contribuido más a ser divisora o que se dividan el país. En el listado de integrantes, Michelle Bachelet aparece mencionada en el primer lugar, destacándose por su carrera política como presidenta de la República durante 2 periodos, secretaria general de la ONU Mujeres y por su trabajo como ministra de Defensa y Salud.
Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Los dejamos invitados a que sigan en sintonía de Cámara de Diputados Televisión. Y les recordamos que el detalle de estas y otras informaciones las puede revisar a través de nuestro sitio web www.cámara.cl, donde puede acceder usted a nuestra multiplataforma. Nos reencontramos en una próxima entrega noticiosa. Hasta pronto.